de la predicación está en la misma hoja que ustedes tienen, en donde dice predicación allí. Estamos continuando entonces lo que el domingo anterior habíamos visto, esta palabra misterio, ¿no? El misterio, en total hay 7 misterios en el Nuevo Testamento, pero no es esta palabra que signifique algo imposible de entender, sino más bien, como hemos dicho ya otras veces, la Biblia tiene su propio vocabulario, las palabras de Dios, las palabras del Espíritu Santo tienen su propio significado. Y ese significado lo encontramos en realidad no en un diccionario, sino comparando la Biblia con la misma Biblia, escudriñando para ver qué significan estas palabras que el Espíritu Santo ha puesto en la Biblia. Entonces la palabra misterio significa algo que estuvo en el tiempo del Antiguo Testamento, estuvo escondido, no lo reveló Dios a nadie, estuvo en misterio en el tiempo antiguo, pero que a partir de la venida del Señor Jesús ya al mundo, ahora sí, a partir de allí, Dios lo ha revelado y especialmente a través de Pablo como apóstol, a través de él se dan a conocer todos estos misterios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de estos misterios es el misterio de Dios manifestado en la carne, Dios hecho hombre. Los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron eso porque Dios no se lo reveló en el Antiguo Testamento. Solamente recién, ahora los discípulos, los apóstoles, lo fueron comprendiendo poquito a poco. Al comienzo no entendían, solamente sabían que Jesús era el Mesías prometido de Dios, pero no entendían que Él era Dios mismo hecho hombre. Lo fueron entendiendo gradualmente. Y entonces ese, por ejemplo, es uno de los misterios del Nuevo Testamento, el misterio de Dios manifestado en la carne como hombre. Y ahora, este misterio de Dios en la carne, Dios hecho hombre, en realidad sí se encuentra en el Antiguo Testamento, pero está de una manera, digamos, difusa, no está con toda claridad. Y así lo puso Dios en el Antiguo Testamento de una manera difusa. Por ejemplo, cuando en Génesis, allí, Jacob, viene el ángel de Dios, se presentó con Jacob y Jacob luchó con el ángel de Jehová toda una noche. Y ese que es llamado el ángel de Jehová es el Señor Jesús. No hay ninguna duda de eso. Y eso lo entendemos ya el día de hoy, porque el misterio de Dios hecho hombre ya fue manifestado en el tiempo del apóstol Pablo desde allí. Pero en el tiempo antiguo ellos no lo supieron. Dios lo mantuvo sin revelar, lo mantuvo escondido. Así que como digo, el Dios hecho hombre está también en el Antiguo Testamento, pero de una manera difusa, de una manera velada, digamos así. Por eso Jacob con el ángel de Jehová lucha toda la noche y no lucha para destruirlo, no es una lucha de enemistad, es interesante eso, es una lucha para que el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús, le otorgue la bendición a Jacob. No era porque eran enemigos, sino al contrario, Jacob está luchando para que el Señor le otorgue su bendición. Y lucha toda la noche y al final, ya cerca de amanecer, entonces Jacob le dice
al Señor Jesús. No te dejaré si no me bendices. Y el Señor le otorga su bendición. Ahora, ahí no está el nombre Jesús en ese capítulo de Génesis, pero sí dice el ángel de Jehová. Siempre aparece entonces Jesús, aunque todavía no había venido como hombre a nacer. Sin embargo, ahí está el Señor Jesús con cuerpo de hombre. ¿Y cómo lo hizo? Pues eso Dios lo sabe, nosotros no sabemos. Y Dios es poderoso para hacerlo. Diversas veces el Señor Jesús se presenta. Otro ejemplo, ¿no? No sabían ellos que Dios se iba a hacer hombre. No lo sabían, no lo supieron hasta el tiempo del apóstol Pablo. Pero en la batalla de conquista, ya Israel ha cruzado los límites de Canaán para conquistar la tierra prometida, ¿no? Bajo la dirección de Josué. Y justo antes que comiencen a conquistar estas tierras, bajo la promesa de Dios, se presenta un varón, dice la Biblia, se presentó ahí un varón con una espada desnuda en su mano. Es decir, se presenta como militar. Si fuera el día de hoy, se hubiera presentado con un arma de fuego, una metralleta o algo así. Pero en ese momento el arma era la espada. Así que el Señor Jesús, un varón, dice nada más. Pero es el Señor Jesús. Y hoy día ya tenemos esa revelación del misterio, ya sabemos. Ellos no lo sabían, pero era el Señor Jesús. Con la espada desnuda en su mano delante de Josué. Intrigante esa presencia de este varón de Dios para Josué. Así que Josué se acerca a preguntarle y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entendiendo que era un jefe militar con la espada en su mano, lista la espada. Y Señor Jesús, el varón, dice el varón de Dios, le contesta, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El Señor Jesús se identifica y le dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, cuando Josué escuchó eso, Josué era el jefe de todo el ejército de Israel. Él se postró hasta la tierra para adorarle. Y Josué no sabía con exactitud que él era el Hijo de Dios. No sabía exactamente, no había sido revelado eso a los hombres. Pero sí Josué entiende, este es un varón de Dios. Y se postra totalmente hasta la tierra. Él que era el jefe máximo militar, él se postra delante de su superior, porque le ha dicho, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Le estaba diciendo, mira, tú eres el comandante de este ejército, pero yo soy encima de ti el jefe supremo. Por eso José se postra para adorarle y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Así dicen los militares, ¿no? ¿Cuáles son las órdenes, mi comandante? ¿Cuáles son sus órdenes? Y él tiene que obedecer. Josué se postra ante Jesús y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y lo único que le dice el Señor Jesús, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y así lo hizo Josué. Y nada más, es una aparición muy fugaz. El Señor Jesús se presenta como el jefe supremo de los ejércitos de Dios allí. Y podríamos seguir narrando muchas ocasiones donde el Señor Jesús aparece en forma de hombre. Ahora dice a veces el ángel de Jehová, pero se presenta como hombre. Y es él en forma humana. Entonces he puesto varios ejemplos de uno de los misterios del Nuevo Testamento, el misterio de Dios hecho hombre.
Pero aquí estamos hablando no de eso, sino de otro misterio. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 3, verso 5 que tenemos allí. El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces, ese es el misterio de la salvación de los gentiles, algo que no cabía nunca en el pensamiento de ellos como pueblo de Israel, como pueblo de Dios. No podían entender eso, no podían ni siquiera imaginar que los gentiles que no tenían la ley de Dios, que nunca conocieron al Dios verdadero, estos gentiles idólatras, perversos, muy lejos de Dios, estos gentiles iban también a ser salvos. Y iban a ser salvos ni siquiera guardando los mandamientos de Israel. Ni siquiera necesitarían volverse judíos para llegar a Dios. Eso no les cabía nunca en su entendimiento. Y en realidad hubo una crisis, si revisáramos, no ahorita, pero usted puede hacerlo en su casa, fíjese, lean su Biblia, Hechos capítulo 15, ahí está esa crisis de la iglesia que está en sus comienzos, está justamente en los primeros 12 años o tal vez 15 años más o menos desde que comenzó la iglesia, pero ellos no saben. Todavía no estaban escritos los libros del Nuevo Testamento, la revelación del misterio, como esto justamente de Efesios que Dios le da a Pablo. Todavía no. Apenas habían pasado unos 12 o 15 años y cuando llegamos a Hechos capítulo 15, la iglesia está en un problema grande. ¿Por qué? Un grupo de los creyentes y también de los maestros, ¿no? De los líderes, un grupo decía, todo, toda persona gentil que ha creído en Cristo tiene que volverse judío, tiene que circuncidarse. Hace un ratito hemos leído, ¿no? En el pasaje, en la lectura bíblica, el varón incircunciso será cortado de sus pueblos, ha quebrado el pacto de Dios por no circuncidarse. Es decir, los de Israel tenían que circuncidarse, los judíos, pero no los gentiles. Entonces, la discusión ahí en Hechos capítulo 15 es que un grupo importante de hermanos y también de líderes están diciendo, todo creyente de los gentiles que quiere creer en Cristo, que quiere llegar a Dios, de todas maneras tiene que guardar los mandamientos de Israel, los mandamientos de la ley de Dios. Tiene que volverse judío, tiene que nacionalizarse judío. Y lo primero que tiene que hacer es circuncidarse para ser recibido dentro de Israel. Así que un montón de decían, ¿no? Hay un montón de creyentes gentiles ahora, pero no, así no, de esa manera no. Tienen que volverse judíos para llegar a Dios. El otro grupo de hermanos y también de líderes decía, entre ellos Pablo mismo, decía, no, no es necesario que los gentiles se vuelvan judíos. Ellos podrán llegar a Dios ahora, a partir de ahora, podrán llegar a Dios siguiendo como gentiles. Podrán llegar de frente a Dios por medio de la sangre de Cristo. Así que las dos posiciones habían y no sabían qué hacer. Era bien difícil el problema, ¿no? ¿Por qué era difícil el problema? Porque no estaba revelado ese misterio en la Biblia. Todavía no estaba revelado. Y tienen que pasar bastantes años todavía para llegar al libro de Efesios, cuando Pablo en el libro de Efesios y en Romanos y en Corintios, en todos esos libros, le revela ya de una manera muy clara Dios a Pablo todos estos misterios del Nuevo Testamento.
Entre ellos, este misterio, que los gentiles ahora tienen entrada a la salvación por medio de Cristo, sin necesidad de hacerse ciudadanos de Israel. Ese misterio, ¿no? Otra vez, versículo 6, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fue constituido Pablo ministro del Evangelio. Y en realidad, el día de hoy, fíjense, y durante siglos enteros, nadie ha vuelto a cuestionar la autoridad divina que tenía Pablo como apóstol. Pero en el tiempo de él, en los días de Pablo, allí muchos se levantaron para decir, ese tal Pablo no es apóstol. Apóstoles son los 12, los que vivieron con Jesús más de 3 años, estuvieron aprendiendo personalmente con el Señor Jesús. Esos son apóstoles. Pero este Pablo, ¿de dónde salió apóstol? Y cuestionaban duramente su autoridad. Y por eso Pablo tiene que decir varias veces, ¿no? Llamado a ser apóstol. Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Y aquí explica un detalle, versículo 8. A mí digo, el menor de todos los santos. Tiene que manifestar humildemente Pablo eso, ¿no? A mí digo, el menor de todos los santos. Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Ahora, inescrutable quiere decir, en este caso sí quiere decir, tan profundo que no se puede llegar a conocer a fondo, inescrutable. En el Salmo, uno de los salmos dice, nuestro Dios, su grandeza es inescrutable, la grandeza de Dios. Es tan grande que no podemos llegar a entender toda su grandeza. Y aquí menciona las riquezas inescrutables de Cristo, tan grandes, tan maravillosas, que no logramos entender toda la profundidad de las riquezas del Señor Jesús. No de dinero, no tiene nada que ver con dinero, ni con oro, ni con plata. Está hablando de riquezas espirituales del Señor Jesús. Otra vez, ¿no? Versículo 8. A mí digo el menor de todos los santos, o sea, Pablo, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, tan grandiosas que no alcanzamos a entenderlas, aquellas riquezas del Señor Jesús. Versículo 9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Ahora sí, entonces, ¿no? Ahora sí, en este momento, en el tiempo que Dios le revela a Pablo, ahora sí, enseñar con claridad a todos. Ahora sí, claramente, a toda luz es revelado el misterio de Dios. ¿Cuál de ellos? Porque son 7 en total. Aquí está hablando de uno de esos, ¿no? Que los gentiles van a llegar a Dios sin necesidad de volverse judíos. Ya de por sí, de que un gentil sea salvo, ya era algo imposible de entender para los judíos. Que un gentil llegase a ser salvo, que llegase a Dios para ser salvo. Y en segundo lugar, peor todavía, no lograrían entender que un gentil llegaría a Dios sin volverse judío, sin nacionalizarse dentro de Israel. Ese es el misterio
que está aquí explicado y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ahí está, ¿ve? Muchos siglos quedó, permaneció escondido desde los siglos, nos dice. Dios no lo reveló. Y por eso ellos no lo sabían. Y por eso Pedro, el apóstol, el más destacado entre los 12, en realidad Pedro, cuando Dios lo envía para evangelizar a Cornelio, un oficial romano, gentil, para evangelizarle a él, Dios le manda, y Pedro no quiere ir, no quiere ir a evangelizar a un gentil. Eso no le cabe en la mente y era Pedro el mayor, digamos, entre comillas, ¿no? Del mayor de los apóstoles. ¿Por qué no le entendía? Porque Dios no se lo reveló. Esa era la razón. No se lo había revelado. Era un misterio que los gentiles ahora llegarían a Dios. Pero ahora sí, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Y ahí también está el orden de la creación. Dios creó todas las cosas encomendándole la creación a su Hijo Jesucristo. Se puede decir Dios fue el arquitecto, el diseñador del universo, el arquitecto de los cielos y de la tierra, Dios el Padre. Pero entonces, habiendo hecho Dios todo el diseño de lo que sería el cielo y la tierra, le encargó a su Hijo Jesucristo crear las cosas. Es como un arquitecto, ¿no? Que le dice al contratista, ya mira, acá están todos los planos, entonces tú eres el constructor, así que construye. Pero tiene que guiarse por los planos, ¿no es cierto? Entonces Dios hizo el diseño, Dios el Padre diseñó todas las cosas y le encargó a su Hijo Jesucristo la creación. Ahora sí, aquí está todo el diseño y tú, mi Hijo Jesucristo, ponte a crear las cosas, porque tú eres el creador. Entonces Dios el Padre, el arquitecto, el diseñador y Dios el Hijo, el creador. Y eso lo dice aquí, ¿no? Desde del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo 10. Para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme al propósito de los siglos, Dios tuvo un propósito, Dios tuvo un diseño en crear el universo y crear los siglos, crear el tiempo. Dios tuvo un propósito, y aunque el propósito no lo dice en este pasaje, pero el propósito de todas las cosas es glorificar a Dios. La salvación de nosotros es para glorificar a Dios. Es para engrandecer su santo nombre. Nuestra salvación del pecado es para santificar el nombre de Dios, para glorificarle solamente a Él, porque Él hizo nuestra salvación, no la hicimos nosotros, la hizo Él, y nosotros la hemos recibido, la vida eterna, de manera enteramente gratuita. Él compró nuestra redención al precio altísimo de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero para nosotros no cuesta nada esa vida eterna, esa salvación. Ahora, aquí hay algo importante de entender en el versículo 10.
Esta es una de las frases claves dentro de la Biblia. Los hermanos que reciben esta enseñanza de discipulado los días martes, ellos aprenden estas cosas, ¿no? Más profundo. La Biblia tiene palabras y frases claves. Hay muchas palabras y frases claves dentro de la Biblia. Y una de estas es principados y potestades, versículo 10. Para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Si nosotros comenzamos a comparar esta frase, principados y potestades, con la ayuda de una concordancia, ¿cómo es que Dios ha permitido tanto el avance tecnológico? Eso es maravilloso, eso es obra de Dios. Esos avances tecnológicos no son del hombre, Dios lo ha permitido. La concordancia de la Biblia era, cuando yo era niño, la concordancia era un libro el doble de tamaño que la Biblia, el doble. Un libro muy grueso y grande. Eso era la concordancia entera de la Biblia. Significa para buscar cualquier palabra, un índice para buscar en la Biblia. No, por ejemplo, entonces, versículo 10. Yo quiero buscar en la Biblia la palabra principados. Principados. Entonces, busco alfabéticamente la concordancia principados. Ahí está. Entonces, encuentro que la palabra principados está por decir en 5 lugares de la Biblia dice principado, o de repente en 7 o en 8 lugares de la Biblia está la palabra principados y me da los versículos. Esa es concordancia, es un índice de palabras de la Biblia, pero esa concordancia, que era el doble de tamaño de una Biblia, actualmente está en el celular de cualquiera de nosotros. Y de manera muy rápida y de manera muy fácil, uno puede buscar allí en esta concordancia, por ejemplo, la palabra principados y potestades. Y nosotros los cristianos no sabemos aprovechar esas cosas que Dios ha permitido en el avance tecnológico. Lo que sí los hermanos hacen, siguiendo la moda que hay en el mundo, y se confunden, el creyente se confunde grandemente por escuchar cualquier falsedad en cuanto a la Biblia, por escuchar mensajes que supuestamente son bíblicos, pero no lo son. Y los maestros que enseñan esos mensajes, el creyente ni siquiera sabe si este maestro está enseñando la verdad, pero lo escucha y dice, pero en la iglesia el pastor me ha dicho otra cosa y este predicador me dice otra cosa. Y termina bien confundido. Entonces, con mucho cuidado, hermano, si usted entra a internet, que todo el mundo ahora lo hace, ¿no? Peor en el celular, entran al TikTok y cuanto más absurdo sea el video, más gente mira el video. Cuanto más absurdo el video, cuanto más payasadas haya en el video, más gente lo mira el video. Miren el tiempo en que hemos llegado. En ese tiempo estamos. La gente no quiere oír de Dios, quiere oír payasadas y tonterías, quiere ver en su celular. Entonces usted tenga mucho cuidado cuando usted escucha mensajes bíblicos en el internet. ¿Por qué no invierte mejor su tiempo? Y en lugar de entrar ahí al TikTok, ¿por qué no lee su Biblia? En su Biblia le va a hablar Dios muy directamente. Y primero averigüe qué predicador está escuchando usted, para que no sea usted engañado, hermano. Y si quiere aprender bien a fondo la verdad de la Biblia, aquí tenemos 2 niveles de discipulado. Tenemos el discipulado 1 los días miércoles a las 7 de la noche. Usted puede venir. Y tenemos el discipulado 2, que también se llama escuela pastoral, y esto es los martes a las 7 de la noche. Usted no tiene excusa para no aprender. Ahí están las clases de la Biblia
bien profundas en el aprendizaje de la Biblia. Entonces, estaba hablando de entender esta frase clave, versículo 10, principados y potestades, porque las tres palabras siempre están juntas en la Biblia, principados y potestades. Ahora, para entender qué quiere decir principados y potestades, comparamos la Biblia con la misma Biblia, ayudándonos de una concordancia. Vemos en qué otro pasaje de la Biblia está. Y lo vamos a hacer ahorita. Hay otros, pero veamos uno de estos pasajes en Efesios capítulo 6. Justamente en este mismo libro de Efesios. Muy bien, Efesios capítulo 6 y versículo 12. Así dice la Biblia. Porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, ahí está, ¿ven? Sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superado todo, estar en pie. Ahí está entonces. Hemos encontrado que principados y potestades no se refiere, por ejemplo, a los ángeles. Ya ustedes se imaginan a quién se refiere, ¿no? Efesios 6:12. No tenemos lucha solamente con sangre y carne, quiere decir con personas humanas, no solamente, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. ¿Ya se da cuenta usted, hermano, a quién se refiere? ¿Quiénes son? Son son demonios, trabajando bajo la dirección del demonio principal, Satanás. Son demonios. Los que gobiernan este siglo son demonios, que la Biblia les llama principados y potestades. Llamándoles también, estamos en Efesios 6:12, explica ahí quiénes son. Son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, malicias espirituales en lugares altos. Fíjese esa palabra, en lugares altos. Los cielos, no el cielo de Dios, que ese es otro, ¿no? Que la Biblia le llama el tercer cielo, pero no el cielo de Dios, sino el cielo del universo, el espacio del universo. A ese cielo se refiere. Malicias espirituales en lugares altos. Y si vemos aquí en la hoja, ¿no? Efesios capítulo 3, verso 10, ¿qué nos dice allí? Para que a los principados y potestades, ¿en dónde? En los cielos. El universo, los cielos del universo, allí es el lugar de Satanás y de los demonios. No son seres extraterrestres, se disfrazan como marcianos, se disfrazan de ovnis, se disfrazan de extraterrestres. Son demonios pertenecientes a la potestad diabólica y pueden aparecer de muchas maneras, ¿no? Como duendes, como qué sé yo, de muy diferentes maneras, como almas aparecidas, ¿no? Engañando a las personas, que a propósito usted como hijo de Dios no tiene que tener ningún temor de ningún demonio, ni de Satanás. ¿Por qué? Porque están vencidos. El día que el Señor Jesús derramó su sangre preciosa,
Él derrotó para siempre al diablo y a sus demonios. No tenga ningún miedo de los demonios. Tampoco los mencione. No les dé importancia. Eso estábamos conversando el día martes en la noche, ¿no? En la escuela pastoral, porque los alumnos me hicieron una pregunta, ¿y qué de los demonios? Yo le dije, miren, Dios no le da a los demonios ninguna importancia. Y Dios menciona poquísimo en cuanto a los demonios. Y no los mencione usted tampoco, porque si comienza a pensar los demonios, los demonios, los demonios, pues les está dando usted importancia a ellos. No tienen importancia delante de Dios. No se concentre en la maldad ni en la mentira. Concéntrese usted en la palabra de Dios. Dedique su tiempo a la verdad, no a las mentiras ni a los demonios. No les dé en absoluto importancia a ellos, porque no tienen importancia. Han quedado vencidos para siempre en la cruz del Señor Jesús. No tienen potestad sobre usted. ¿Por qué le tiene miedo a usted a los demonios? Miedo tienen los incrédulos, los que no tienen a Cristo. Ellos sí deben tener miedo, porque los brujos trabajan con demonios y se apoderan de la vida de las personas, menos de un hijo de Dios. No pueden tocar al hijo de Dios, a la hija de Dios. ¿Por qué no pueden tocarlo? Porque aquí justamente en Efesios, al principio, dice en Efesios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Usted quedó sellado como propiedad de Dios. El día que usted puso su fe en Cristo, el día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, poniendo su fe en Él, usted quedó sellado como perteneciente a Dios. Usted es propiedad de Dios, no como una cosa, sino usted es propiedad espiritualmente de Dios. No puede el diablo hacer nada con usted, ni menos los demonios. Así que no tenga ningún miedo. Varias veces los hermanos preguntan, creo que me están haciendo brujería, a mí le han hecho brujería. Pues, ¿es usted creyente o no? Sí. ¿Es usted hijo de Dios? Sí. ¿Y entonces por qué tiene miedo de los brujos? ¿Por qué? No le pueden hacer nada a usted. Ni los brujos, ni los demonios, ni el diablo mismo pueden hacer nada con usted. Usted está sellado por la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Usted pertenece a Dios. Nada pueden hacer con usted los demonios. Así que no les dé importancia, no les tenga miedo y se acabó. Concéntrese en la verdad de Dios. En muchas iglesias comienzan a hablar, no, que el diablo esto, que el diablo el otro, que el diablo el otro. Pues, es absurdo hablan más que del diablo que de Dios. No entienden lo que Dios ha hecho derrotándolos eternamente a ellos, ¿no? Pero estos del versículo 10 son los demonios. Otra vez, del versículo 10, para que a los principados y potestades en los cielos, ese es su lugar, ¿ve? Ese es el lugar, no exactamente un lugar físico, más es un lugar espiritual. En Efesios capítulo 6 dice, en lugares altos. Y Efesios 3:10 dice, en los cielos. Allí moran, allí están los demonios, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, esto es un poco incomprensible realmente, ¿no es cierto? Porque Dios no está diciendo que Él le va a dar a conocer a sus ángeles, porque una cosa es los ángeles y otra los demonios. Pero aquí no dice que Dios le hará conocer a sus ángeles santos
su propósito eterno. No, no dice eso. Posiblemente los ángeles ya lo saben porque Dios ya se lo ha mostrado. Lo que está diciendo aquí es que Dios le va a mostrar su gloria por medio de la iglesia a los demonios. Esto es algo así como que, Satanás, tú pensaste que venciste a mi santo hijo, ¿no es así? Mira la gloria que yo he logrado por lo que tú pensaste que iba a ser la derrota de mi hijo matándolo en la cruz. Mira mi gloria en los que Cristo logró por medio de su muerte. Tú lograste impulsar a los príncipes de Israel y al pueblo entero de Israel. Tú, Satanás, lograste impulsarlos a ellos para que matasen a mi santo hijo. Ahora, ¿quieres ver qué ha sucedido a raíz de lo que tú pensaste que derrotabas a Cristo? Es esto. Mira mi gloria eterna, el fruto de la muerte de mi santo Hijo Jesucristo. Aquí está. Eso es lo que nos está diciendo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Satanás pensaba, porque así dice la Biblia, que el impulso satánico, impulsados por el impulso diabólico, Israel, el pueblo de Israel, es que llegó a matar a su propio Salvador. Tiene que ser diabólico, porque el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, viene lleno de amor a este mundo, haciéndose hombre, y viene a su santo pueblo Israel. Y su santo pueblo, en pago de su amor, ¿cuántas personas el Señor Jesús sanó dentro de Israel? En más de 3 años de su ministerio, ¿cuántas personas? En un día, 3,000, 2,000, 5,000. En 3 años, más de 3 años y medio, ¿cuántas personas, cuántos enfermos él sanó? ¿Cuántos muertos resucitó? Y nunca pidió ofrenda por sanar a los enfermos, como hacen en muchas iglesias, ¿no? Si la enfermedad es difícil, tienes que dar más ofrenda para que Dios te sane. Además, nunca falló en los milagros que él hizo. Y en pago del amor de Dios que él trajo, lo llevan a la muerte de un criminal, porque la muerte de cruz era vergonzosa, destinada para los criminales. Y ese fue el pago que le da el pueblo santo de Israel, le da ese pago. Y tenía que ser algo diabólico hacer eso, pagarle el amor que trajo de Dios con la muerte, una muerte vergonzosa. Tenía que ser diabólico eso. Y fue diabólico. Y la Biblia dice que el diablo logró que los de Israel matasen a su propio Salvador, pensando que de esa manera derrotaría a Dios. ¿Y qué resultó? Ahí está. El resultado somos nosotros, hermanos. Y no solamente nosotros. Ese pueblo salvado por Dios. Ese pueblo a quien Dios le dio vida eterna, su amada iglesia. Y no solamente nosotros, millones de iglesias locales en el mundo entero. Y millones de creyentes durante 2000 años. Somos el fruto precioso de aquella muerte ignominiosa en donde el diablo pensó que estaba derrotando a Dios y al Hijo de Dios. Por eso es que dice el versículo 10, para que a los principados y potestades
los demonios, para que a los demonios en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mientras el diablo pensaba que él ganaba la batalla, era al revés. Dios lo estaba usando a Satanás para llevar a cabo estas cosas. Siempre es así. Satanás piensa que él gana al engañar al mundo. No, no es cierto. Es Dios el que tiene dominio. Siempre tiene Dios dominio sobre lo que hace el diablo, ¿no? Nunca puede Satanás hacer su propia voluntad. Y lo que hace, lo hace porque Dios lo está permitiendo, sencillamente. Muy bien, qué maravilloso es entender conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, el propósito eterno de Dios por medio de nosotros, su iglesia. Nosotros estamos en el centro de ese propósito de Dios, no para glorificarnos, sino para glorificarle a Él, para glorificar a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Santo, por estas cosas que nos has mostrado en tu palabra el día de hoy. Queremos glorificarte, Señor, cada día de nuestra vida. Queremos santificar tu precioso nombre en cada cosa que hacemos. Queremos agradecerte en cada circunstancia de nuestra vida. Te pertenecemos a ti, Señor Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos un momentito ponerse de pie para cantar el último himno.